Bien, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz OM. Eh, este día, jueves 13 de julio, eh, vamos a iniciar con el título de esta conferencia. El título de esta conferencia fue escogido como el siguiente: ¿Cómo trascender el dolor y la autocompasión? La Orden Rosacruz OM, el orden de Melquisedec, el venerable Logos Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca. La Orden Rosacruz OM ha sido fundada por el venerable maestro Om Yowans OM, mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz OM no tiene ninguna relación con ninguna organización autodenominada Rosacruz en este planeta Tierra. Esta enseñanza va impartida justamente para la conciencia. Esta enseñanza va impartida para ese embrión de alma, para ese Buddhata que está en nuestro corazón, y no para el ego, no para la personalidad. También para las personas que nos están acompañando por primera vez, tenemos que decir que el maestro Om Yong Om nos dice que en este planeta Tierra existe una sola orden Rosacruz. Y este selecto grupo de maestros trabaja bajo las directas órdenes de los grandes maestros de la Logia Blanca. Esta Logia Blanca es secreta y a ella pertenecen todos los grandes avataras de todos los tiempos. Jesús el Cristo es uno de los más exaltados maestros de la Logia Blanca. La venerable Orden Rosacruz OM sigue las sagradas enseñanzas del Cristo viviente y vive en la práctica la sabiduría oculta. Es el vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca. Entonces podemos decir que la Orden Rosacruz OM es la Logia Blanca. La Orden Rosacruz OM está conformada por 144 ancianos, maestros de la luz y el fuego. Y cada uno de estos maestros de la Orden se reencarna en diferentes lugares del mundo, cumpliendo las misiones que les son encomendadas. La Orden Rosacruz OM es ciencia objetiva, es arte y es religión. Es ciencia objetiva porque mediante la praxis experimentamos lo que es la verdad. Trascendemos toda ficción que nos rodea. Esto que vamos esta noche a brindar en torno a la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, como todo lo que ha escrito el venerable maestro Om Yowans OM, está supeditado, es más, por esta ciencia objetiva, debemos, como aspirantes a la Rosacruz, experimentar cada cosa que leemos. Todos los libros, los audios del maestro Om Yowans Om nos llevan o nos deben llevar siempre a la praxis. Es la única forma de trascender una creencia. Todas las religionzuelas, no religiones, viven de creencias, de una letra muerta, de un memorizar de páginas, pero que en la realidad aquellos acólitos a esas religionzuelas no llevan a la praxis nada de lo que han leído y solamente viven en un memorizar de versículos, capítulos, que no les lleva a ningún lugar. Las verdaderas religiones, y la Orden Rosacruz OM es religión también, nos llevan a unirnos definitivamente a eso que es Dios.
pero mediante la praxis. La Orden Rosacruz OM también es arte, porque mediante la ciencia objetiva nosotros logramos desarrollar o cultivar esa real belleza interior. Y esa real belleza interior tiene relación directa o es nuestra conciencia, nuestro embrión de alma, lo que realmente somos. No somos ego, somos conciencia. Y somos hermanos como conciencias. La conciencia es el Hijo de Dios que mora en nosotros. Padre que mora en nosotros, el Padre el que mora en secreto y la Divina Madre bendita Kundalini, son parte constituyente de ese Buddhata. Esa es la real belleza interior. Entonces, la Orden Rosacruz es ciencia objetiva, es arte y es religión. Nos lleva a la unión definitiva con Dios. Y esa unión definitiva en Dios es de ese embrión de alma. No de nuestro carácter, no de nuestro nombre, como normalmente nos han puesto nuestros padres, no de eso que es la personalidad, sino ese embrión de alma que es Dios en nosotros. Hemos salido de ese núcleo de Atman, de ese cosmos de Atman, y tenemos que volver, pero tenemos que volver llenos de inocencia y virtud. Bien, para iniciar esta conferencia, la cual se denomina o se ha denominado cómo trascender el dolor y la autocompasión, debo antes decir pues que el maestro Obyo One's Own nos ha enseñado que el animal racional, que somos la gran mayoría que poblamos este planeta cárcel, este planeta Tierra, se constituye en un trío de materia, energía y ego. Y también posee conciencia, su esencia divina o chispa divina, el Buddhata. Este Buddhata se encuentra dormido y prisionero por los yoes que conforman el ego. ¿Qué es el Buddhata? ¿Qué es la conciencia? El Buddhata, como ya lo he dicho, es una chispa divina. Es una unidad trínica que se halla conformada por la dimanación divinal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si se prefiere, de las divinas fuerzas del universo, positiva, negativa y neutra. Nuestro Buddhata solo se alimenta, si podríamos decir así, en base a la castidad científica, a la transmutación de la energía sexual. Esa energía sexual debe ser aprovechada al máximo para que pueda despertar esa conciencia, pueda nutrirse, pueda despertar y desarrollarse esa conciencia. Y esa transmutación sexual que debe ser utilizada, aprovechada al máximo por todo aspirante a la Rosacruz, no solamente tiene relación o se aprovecha para nuestro organismo planetario, para nuestro organismo físico, sino también para nuestros eh, cuerpos suprasensibles, como el cuerpo vital, astral, causal, y en determinado momento nuestro cuerpo búdico y átmico. ¿Qué es el ego? El ego lo constituyen una legión. Y esa legión de yoes no son más que nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados. Estos yoes tienen relación a los pecados o con los pecados capitales, como la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la envidia, la soberbia. Y los yoes que conforman el ego, nos dice el maestro que se nutren, se alimentan en base a vibraciones electromagnéticas de carácter eminentemente maligno y negativo. Y estas vibraciones malignas y negativas se originan a través de la fornicación. ¿Qué es la fornicación?
La fornicación es simplemente y terriblemente el derramamiento de nuestra simiente divina, del enseminis, por medio del orgasmo. Es lo que hace del animal racional una criatura inmunda y que precisa inevitablemente de purificaciones. Eso que es el enseminis, o la simiente divina, el semen, los espermatozoides en el varón y en las mujeres los preóvulos, son sustancias semifísicas y semietéricas. Debo decir también que el ego vive entre la satisfacción y el deseo y se expresa por medio del intelecto. El ego es quien maneja la máquina humana, es quien maneja el animal racional. Sin embargo, el animal racional, nos dice el maestro Johannes Ohm, tiene la tonta ilusión de que es quien hace algo. Y en realidad, todo le sucede al animal racional, porque el ego nada puede hacer, pues solamente reacciona automáticamente ante la influencia interna o externa. Y también es víctima de las circunstancias, es víctima del qué dirán, del medio ambiente, de todo lo que le rodea. Y en realidad el ego no tiene voluntad. El ego lo que tiene es apenas un cúmulo de deseos concentrados a la que la gente en su ignorancia, nos dice el maestro, lo denomina como voluntad. Es en realidad la fuerza del deseo, esa fuerza es la potencia del ego. Y esa fuerza egoística, ese poder maligno de los yoes, es lo que en sociología, filosofía ortodoxa denominan como voluntad. Pero el animal racional no tiene voluntad. Y simplemente al verse negado de sus diferentes satisfacciones, sus deseos, por diversas razones en su vida, inmediatamente sufre de miedo, de dolor y sufre de autocompasión. El maestro Om Byung-Hwan Om nos dice que el compañero inseparable del animal racional es el miedo. Todos temen, temen los niños, temen los jóvenes, los adultos, los viejos, y todos tienen miedo. El miedo, nos dice el maestro, es inherente al animal racional. Y este miedo es multifacético. El animal racional tiene miedo al fracaso, al qué dirán, a no ser alguien en la vida, a las injusticias, a la pobreza, a la enfermedad, a la muerte. Tiene miedo a perder a sus padres, a sus seres queridos, quedarse solos en la vida. Tienen miedo a no encontrar pareja. Y después, si encuentran pareja, tienen miedo de perderla. Y un eterno etcétera de diferentes situaciones donde el miedo es el denominador común del animal racional. Sin embargo, el maestro Om Byung-Hwan Om nos dice que el miedo en realidad no existe. Y lo que existe plenamente en el animal racional es la autocompasión. Solamente quien se autocompadece experimenta realmente lo que es el dolor. Pero si existen hombres y mujeres realmente serenos y firmes, dueños de sí mismos, no sucumben ante el dolor. Simplemente lo contemplan como si fuera una simple escena pasajera de un cine o de un teatro. Entonces debemos decir que si eliminamos la autocompasión de nosotros mismos, eliminamos eso que es el dolor. Ahora bien, ¿cuál es la raíz del dolor? La raíz del dolor, nos dice el maestro Om Byung-Hwan Om, se halla en la fornicación.
quien fornica realmente sufre y se autocompadece. Sin embargo, quien no fornica realmente no sufre ni se autocompadece. Quien fornique conoce realmente lo que es el dolor. El dolor hace víctima al fornicario. Sin embargo, repito, quien no fornica es dueño del dolor, dueño de sí mismo, no tiene autocompasión. Y precisamente los aspirantes a la Orden Rosacruz-Om, nos dice el maestro, tenemos que hacer desde el principio, si realmente lo queremos, es mandar de paseo la autocompasión y sumergirla profundamente en los abismos de su inconsciencia y dar un no rotundo a la autocompasión. Es precisamente esa autocompasión el freno para la realización de la voluntad del Padre. Esa autocompasión es una gran muralla que impide levantar los párpados de la inconsciencia y poder despertar a eso que es la conciencia. Y precisamente esto es así porque Dios, nos dice el maestro Om, es fuerte, está con los fuertes de espíritu. Dios está con quien o con los que tienen un corazón muy valeroso, un corazón dispuesto a afrontar aquello que es el mí mismo, en sí mismo, el ego, para afrontar aquello que son las religionzuelas, para afrontar eso que aquellas religionzuelas llaman diablo, el satán, para quienes se enfrenten con eso que es el maligno. Y solamente podemos enfrentarnos ante eso que es el maligno en base a una rigurosa disciplina. Y esa disciplina que tenemos que desarrollar los aspirantes a la Orden Rosacruz Om va a acabar con eso que es la autocompasión. ¿A qué se refiere el maestro Om Yewans Om con esa disciplina? ¿O cómo desarrollar o cultivar esa fortaleza en nuestras vidas? El maestro Om Yewans Om nos da un método muy sencillo. ¿Quiere fumar un cigarrillo? Entonces no fume. ¿Quiere tomarse una cerveza? No tome. ¿Quiere leer una revista pornográfica? No lea. Esos placeres deben ser evitados. Pero justamente en esa acción de evitar esos placeres, el maestro nos dice que va a causar más dolor aún, más frustración, más penas, más vacíos en el aspirante. Sin embargo, si el aspirante trasciende esos infortunios, si el aspirante siente un mínimo de compasión por sí mismo, entonces empezará, nos dice él, a zumbar en principio, como una mosca, poco a poco irá remontándose y se convertirá en una libélula, luego en una mariposa, luego en una paloma, posteriormente en un halcón. Pero si el aspirante se autocompadece, únicamente cosechará frustración y fracaso. De allí que en esta conferencia de la Orden Rosacruz Om, mediante la cual estamos dando los pasos a seguir para poder trascender todo el dolor, toda nuestra autocompasión, nuestra pena, pero también trascender nuestros vicios, nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados. Y esa clave o ese proceso, ese camino, esa ruta a seguir para poder transformarnos, está en la vivencia de los 5 valores de la Orden Rosacruz Om como conciencia, como Buddhata. Esos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Estos 5 valores, que es la síntesis de toda religión solar, es la síntesis de la transformación de la conciencia, de la autorrealización de la conciencia,
tienen que ser vividos intensamente por el aspirante. Quien, dice el maestro, que quien más se esfuerza, más logra según su querer y según la aspiración que tiene dentro de la enseñanza de la Orden Rosacruz. Entonces, el valor de la vida. El valor de la vida tiene relación a la castidad científica, no al celibato, no a la abstención. El valor de la vida es vivir una vida trascendental, una vida superior, es dejar de existir como una planta, es dejar de existir y comenzar a vivir. Y cuando hablamos del valor de la vida, cuando hablamos de castidad, precisamente estamos hablando de no desperdiciar nuestra simiente divina, de no fornicar, de ser castos 100% y utilizar esa materia sagrada, ese enseminis, esa energía solar que está en nuestras gónadas sexuales, para por medio de la transmutación sexual convertirla en energía divina y poder de esa forma despertar nuestra conciencia. El despertar de la conciencia es el primer paso en la autorrealización del ser. Esta transmutación sexual está dividida en tres grandes grupos, que son la transmutación unipolar, la bipolar y la integral. La transmutación unipolar en realidad debe utilizarse para las personas solteras que no tienen pareja. Es un ejercicio esotérico fundamental para poder no solamente que utilizar l'enseminis para poder despertar conciencia, sino también para evitar todo tipo de manifestación como poluciones nocturnas en los jóvenes, en los adultos. La bipolar, en cambio, es utilizada para la preparación en bodas alquímicas. Ni la unipolar ni la bipolar tienen confluencia sexual. Sin embargo, la transmutación integral o arcano solar, esa sí tiene la unión de los dos polos, positivo y negativo. Esta transmutación integral o arcano solar es un rito maravilloso, es un rito o es una práctica que ha sido utilizada por los grandes maestros de la humanidad. Solamente en la unión del polo positivo y el polo negativo, sin expectación del orgasmo, es como se puede conseguir grandes realizaciones, grandes iniciaciones, porque está ahí, se está trabajando con el fuego sagrado de Kundalini, de Devi Kundalini, del Espíritu Santo. Entonces, el valor de la vida, cuidar esta simiente divina, transmutarla. Y así de esa forma vamos nutriendo, despertando a eso que es la conciencia. El valor de la muerte. El valor de la muerte también es una muerte trascendental. Estamos hablando de esta muerte, digamos, esotérica, de una muerte que tiene relación con la muerte del ego, de los yoes, sino que en primera instancia el valor de la muerte tiene relación al autorrecuerdo y la autoobservación íntima, que son dos ejercicios que debe hacer el aspirante. Y cuando me refiero al aspirante, me refiero a la conciencia, para poder detener los elementos subjetivos que constituyen los yoes. Es decir, para que ya no se permita que los yoes manejen la máquina humana. Posteriormente, ya justamente en el trabajo del arcano solar y teniendo ya esa ígnea espada
de fuego, de Kundalini, ese poder sagrado del Espíritu Santo, es como podemos dar muerte a esos yoes que conforman el ego. El valor de la muerte es la muerte mística. El valor del amor, amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos. Eso más preciado que poseemos como aspirantes es la enseñanza de la Orden Rosacruz. Cada uno de las personas que ingresan a nuestras conferencias, ya sea en nuestras aulas o también en estas acciones virtuales, debe estudiar, debe practicar y debe luchar en base a sus propios esfuerzos para el despertar de la conciencia. El valor del amor es dar la enseñanza a todo el que la necesite, pero ya una vez que el aspirante escucha la enseñanza, ingresa a la orden, se vuelve un aspirante estudiante, tiene que, desde su individualidad, comenzar su lucha interna. Y esa lucha interna tiene que ver con ese querer luchar, con ese querer despertar su conciencia, como conciencia. El valor de la libertad, la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Esta práctica se le denomina el IAU seguido del mantra OM. Es por medio de esta praxis del valor de la libertad es como vamos a despertar nuestra conciencia. Pero es importante decir que no solamente los valores se viven individualizados, tienen que vivirse al mismo tiempo. Es decir, que no podemos vivir el valor de la libertad si no vivimos el valor de la vida. Y no podemos vivir el valor de la vida si no vivimos el valor de la muerte y el valor del amor. Y no podríamos vivir ninguno de los valores si no vivimos el valor de la sabiduría. ¿Y qué es el valor de la sabiduría? Es hacer la voluntad del Padre. Como aspirantes a la Orden Rosacruz Om, tenemos que hacer la voluntad del Padre que mora en secreto. Y cuando decimos hacer la voluntad del Padre, es decir, poner nuestra vida entera para ese objetivo, para hacer la voluntad del Padre. Siempre la voluntad del Padre, no la voluntad del ego, ya no más la voluntad del ego. Bien, hasta aquí la conferencia de esta noche. Si ustedes tuvieran pues alguna pregunta, yo pues en la medida de mis posibilidades voy a poder contestar a esa su consulta. Así que voy a abrir los micrófonos para que puedan o hacerlo con los micrófonos abiertos o también por medio del chat.